las demás señoras, pero en honor a ustedes, puntualitas, empecemos este tiempo de bendición. Demos gracias a Dios por, como les digo, la bendición de estar juntos, de estar delante de su presencia, de poder acercarnos a Él con libertad. Bendigamos a Dios con todo nuestro corazón. Entonces les voy a invitar a que inclinemos nuestra cabecita y en acción de gracias nos presentemos delante de Él. Padre lindo, Señor bendito, nosotros hoy nos presentamos delante de ti en el nombre, sobre todo nombre, el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Señor Jesucristo por tu obra de amor que hoy nos tiene aquí, sanos, completos, con vida abundante, felices. Señor, confiados en ti, en lo que tú estás haciendo, en tu plan perfecto, en tu propósito maravilloso. Gracias por cada uno de estos tus hijos, diligentes que te aman, que han dedicado este tiempo, Señor, y que están aquí puntualitos para decirte todos juntos, Señor, que te amamos, que anhelamos hoy que nuestra vida entera te glorifique, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean agradables a ti. Hoy te suplicamos que tomes nuestro corazón, que tomes nuestra vida entera, que quites toda carga, toda preocupación, que quites todo aquello, Señor, que no te agrada, que quites todo aquello que de pronto pueda impedir que tu palabra hoy venga y dé fruto, fruto abundante, fruto de bendición. Todo aquello que tape nuestros oídos espirituales e impida que tu palabra llegue de manera clara y audible. Entregue su corazón en esta mañana, allí en paz, y dígale al Señor, tú me conoces, tú sabes quién soy yo, y hoy quiero entregarte mi vida, pedirte perdón si debo hacerlo, si he tenido temor en lugar de fe, si he tenido ira en lugar de paz, si he dado libertad a que el enemigo actúe. Perdón, Señor. Perdónanos y que nuestra vida hoy sea hallada limpia, libre de todo pecado, de toda maldad, de toda transgresión, libre de toda iniquidad, libre de todo aquello que no te agrada y que nos pueda apartar de ti. Señor, que ni en este momento ni nunca existan cosas en nuestra vida que nos aparten de ti, de tu diestra, de tu presencia. Que nada, Señor, se interponga entre tú y nosotros. Dígale que no haya obstáculo entre tú y yo. Que no haya nada, Señor, en mi casa, en mi vida, que impida tu obra maravillosa, tu mano extendida obrando a nuestro favor, tu mano de sanidad, pero sobre todo, Señor, tu amor. Que nada nos aparte de tu amor. Que tu paz sea nuestra bandera y nuestra protección. Que seas tú todos los días, cada día de nuestra vida, Señor, el Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores. Hoy te clamamos, Señor, por cada hogar, por cada familia que está aquí representada en estos hombres y mujeres de fe que vienen a entregártelo todo. Hoy venimos a entregarte el control absoluto y a decirte, Señor, haz tu voluntad. Ven y haz tu voluntad, Señor. Muéstranos cuál es tu voluntad. Tú que todo lo conoces, tú que todo lo sabes, tú que todo lo entiendes, Señor. Tú que eres el dueño de absolutamente todo. Ven y obra. Ven y revela a nuestra vida la verdad. Ven, Espíritu Santo, y hoy permítenos tener fe por el oír la palabra de Dios. Que esta palabra llegue, Señor, a cada uno de estos tus hijos de manera muy clara, pero sobre todo sana, pura, sin interpretación humana, sin opinión humana. Aquieta mi espíritu, Señor, te lo suplico. Ven y toma tú el control absoluto y sírvete de mi vida. Toma tú mis labios, mi mente, mi corazón, y sé tú, Señor, quien a través de tu palabra edifique en cada uno de estos tus hijos esa área que debe ser tratada. Ven y hoy a través de tu palabra trae esa respuesta que solo tú puedes dar al corazón de tus hijos. Ven, Señor, y haznos a través de esta palabra diligentes, parte de la solución y nunca del problema.
que nuestras vidas, Señor, sean edificadas de manera que seamos ejemplo vivo, que nuestra vida te honre y te represente, que al vernos, Señor, digan, este es el Hijo de Dios, el Hijo amado, el Hijo que le representa, el Hijo hecho a su imagen y semejanza, libre de todo aquello que el mundo puede darnos, todo aquello que el mundo puede hacer para contaminarnos. Gracias por estos tus hijos y su diligencia. Gracias por aquellos, Señor, que aún no se han conectado. Te suplico que aceleres sus pasos, quites obstáculo, quites dureza en su corazón y que se dispongan, Señor, a atender tu llamado y a estar hoy aquí, delante de ti, para todos juntos darte gracias, alabarte y bendecirte y reconocer, Señor, que sin ti nada somos, que te necesitamos cada segundo de nuestra vida y que todo nuestro ser necesita hoy tu toque, tu mano, necesita hoy tu obra. Reconozca que usted necesita al Señor y dígale, Señor, necesito que tu palabra hoy venga y me traiga paz. Que tu palabra hoy venga y me diga cómo puedo hacer, Señor, para ser cada día más como tú. Bendito eres, Señor, aún por aquellas personas que hoy no pueden conectarse. De donde ellos estén, Señor, igualmente edifícales, háblales, guárdales del mal y del maligno. Llena sus vidas de ti, de tu presencia y de tu amor. Hoy nos quedamos contigo confiados, Señor, reconociendo una vez más que te necesitamos. Muévete con poder, muévete con libertad, Espíritu Santo, en medio de todos nosotros y glorifícate en este día. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué bendición, ya llegó mi Marianita. Qué bendición, ahí está mi Ali, está mi mamita preciosa. Qué gusto estar todos juntos aquí. Aquí están mis dos hombres. Así que bueno, qué bendición el poder seguir entonces en este tiempo. Ese corazón lindo de mi Ali, muy lindo, muy bien. Voy a empezar a compartir en la pantalla entonces. Antes de eso, ¿tienen de pronto alguna duda respecto a lo que vimos la semana anterior? La semana anterior veíamos cómo Jesucristo enfrentó la tentación, ¿no es cierto? Cómo Él fue tentado en todo y vino como hombre, tomó nuestra naturaleza humana y venció todo. Él nos demostró que sí se puede vivir sin pecado, que no tenemos esa excusa de que la carne es débil, de que soy hombre y me equivoco, sino que podemos nosotros vencer toda tentación. Que nadie está exento, ¿no es cierto? Nadie está exento y por el contrario, el diablo siempre va a buscar tentarnos porque su propósito es hacernos caer. Pero nosotros podemos, en el poder del Espíritu Santo, llenos de Él, como lo hizo el Señor Jesucristo, con la palabra de Dios, reprenderlo y huir de esa tentación, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna pregunta acerca de eso? ¿O nos quedó todo clarito? ¿Está todo clarito? Sí, muy bien. Entonces sigamos hoy viendo cómo podemos nosotros vencer la iniquidad. ¿Sí? Decíamos que sobre todo lo que nos protege es su paz. ¿Sí? ¿Por qué su paz? Porque la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, dice que transforma nuestro corazón y nuestros pensamientos. Es lo que nos transforma y entonces es lo que nos ayuda, lo que nos llama a vivir en santidad. Cuando yo vivo en santidad, yo huyo del pecado, huyo de todo aquello que me aparte del Señor. ¿Se acuerda que el pecado aparta al hombre de Dios? Entonces, cuando yo no permito que nada me aparte del Señor, me mantengo junto a Él y en su presencia no solamente no me falta nada, no me pasa nada malo, sino que además el diablo no se atreve a tocarme. Poníamos el ejemplo y decíamos, es más o menos como un niño cogido de la mano de su papá, ¿cierto? Donde nada ni nadie se atreve a tocarlo. Usted ve que a los niños los atraen con dulces y con cosas que los aparten de sus papás para poder hacerles daño, ¿no es cierto? Pero cuando están de la mano de los papás, nadie se mete. ¿Cuánto más de la mano de nuestro papá Dios? Entonces, la idea aquí, lo que nos protege definitivamente es la presencia del Señor,
que solo se vive en la paz de Dios, que viene como resultado de estar en paz con Dios. ¿Sí? ¿Entiende usted esa diferencia? La paz con Dios es que estamos a paces, es decir, no debo nada, no tiene Él nada contra mí, porque yo vivo en santidad, ¿cierto? Estoy en paz con Dios. Y eso trae sobre mí la paz de Dios, ¿sí? Esa que sobrepasa todo entendimiento, esa que usted y yo no alcanzamos a imaginar y que quienes la hemos experimentado podemos decirle que no se puede describir, ¿sí? No hay descripción para ella. Entonces, ¿cuál es el camino y cuál es la forma entonces de reprender, de repeler la iniquidad? ¿Sí? Pues es estar en paz con Dios y empieza confesándola. ¿Se acuerda usted que en 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para limpiarnos de nuestros pecados y librarnos de toda maldad? ¿Sí? Todo esto incluye la transgresión, el pecado, la maldad y la iniquidad, ¿no es cierto? Lo incluye. Ahora usted me va a decir, pero es que yo no sé realmente cuál ha sido la iniquidad de mis antepasados. No importa, el Señor le va a mostrar a usted algunas cosas. Y hay cosas que culturalmente usted va a tener que empezar a sentir un celo. Usted va a decir, esto que se vivía en mi casa de manera muy natural, definitivamente no era del Señor. Y empieza el Espíritu Santo entonces a revelarle, a quitarle el velo. Eso es revelar, ¿no es cierto? Quitar el velo de nuestros ojos para que dejemos de aceptar cosas que no estaban bien, aunque nos las hayan enseñado en casa. El principal obstáculo va a estar allí, en lo que usted vio desde niño, en lo que usted de pronto consideró normal porque se lo enseñaron sus padres. Y usted va a empezar a ver eso y a quitarlo de su vida, ¿sí? Hay incluso dichos. Yo no sé si usted ha visto, nosotros terminamos diciendo cosas que nuestros padres decían. Sí, hay dichos, hay cosas que cuando usted ya los analiza a la luz del Espíritu Santo, sabe que son cosas que atan nuestra vida, ¿sí? Entonces usted empieza a quitar todas esas cosas. Pero cuando usted se para delante del Señor y le dice, Padre, yo no conozco a mis antepasados, mucho menos lo que ellos hicieron, pero yo te pido perdón. Yo te pido perdón por todo lo que ellos hayan hecho. Yo renuncio a todo aquello que ellos hayan consagrado, declarado sobre mí. Toda palabra de maldición, toda obra, todo hecho, yo renuncio a todo aquello. ¿Sí? Entonces empieza a quebrarse. Tengo que confesarlo. Pero aquí hay algo muy importante y es que usted debe confesarlo, orar y decidir empezar una herencia diferente. Es decir, usted debe empezar a vivir en santidad de manera consciente. Nosotros debemos ser conscientes de nuestra realidad heredada, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, vengo de una cultura preciosa, una cultura santandereana, que me heredó mi madre linda que está por aquí. Pero imagínese usted que el himno de Santander dice santanderianos siempre arrogantes, porque llevamos en nuestra sangre la libertad. ¿Sí? ¿Se imagina usted? Dice hijos audaces de altiva breña, a la que amamos con frenesí. Imagínese usted a lo que nos llama. Y usted ve que el santandereano es por naturaleza recio, muy recio. ¿Sí? Es fuerte aún en su hablar. Los colombianos de por sí somos francos, pero en Santander además se lo dicen de manera muy dura, desde el mismo tono de voz, ¿sí? Yo tengo que ser consciente de esa herencia. Yo sé lo que trae esa herencia sobre mi vida. Yo sé, por ejemplo, que allá se levantó Manuelita Sáenz y todas esas mujeres rebeldes, guerreras, y que yo traigo esa herencia en mí. Esa herencia de un matriarcado y de mujeres muy, muy fuertes con mucha dificultad a sujetarse a una autoridad. Entonces yo tengo que decidir cambiar eso. Yo sé que esa es mi herencia. Entonces empiezo a cambiarla. ¿Cómo? Conforme a la palabra del Señor. Decido entonces que voy a vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es. Recuerde usted siempre el Salmo 1.
¿Quién es el justo? Y grábese el justo y usted declare que usted es justo y en oración de gracias a Dios, llamando a los suyos justos, ¿sí? Llame a sus hijos justos, aunque aún no lo sean. La fe llama a las cosas que no son como si fueran y las construye con su palabra, ¿cierto? Entonces el justo es el que halla en la palabra de Dios su deleite, no el que obedece por fuerza, no el que obedece porque tiene miedo, no obedece porque quiere algo, sino porque ama a Dios y se deleita obedeciendo, ¿no es cierto? Es una obediencia de un corazón alegre hacia Papá Dios. Entonces, soy consciente de mi realidad heredada, ¿sí? Sé a qué me enfrento. ¡Ay, qué lindo ese Vicente! Yo también quiero beso. Muñeco hermoso. Muy bien. Hola, hijo bonito. Entonces, sabemos que estamos en una guerra, ¿no es cierto? Una guerra que nos heredaron nuestros antepasados. Una guerra que viene, como hemos venido viendo, de manera espiritual entre el reino de los cielos, el reino de las tinieblas, pero también una guerra que el Señor Jesucristo ganó en la cruz. Estábamos viendo que en Éxodo 34:7 nos anunciaba que esto pasa hasta la cuarta generación, ¿no es cierto? Pasa hasta la cuarta generación. Es algo que se hereda. Es la diferencia entonces entre la iniquidad con los demás, ¿no es cierto? Con la maldad, el pecado, la transgresión, que es de manera personal. Que esas son cosas que nosotros las solucionamos viviendo en santidad, ¿sí? Pero aquello que nos fue heredado también puede ser cortado cuando yo ya decido que a partir de esta generación que yo represento y en adelante, mis generaciones benditas, bendecidas en el nombre de Cristo Jesús, van a tener una herencia de santidad y de bendición, porque yo decido romper, cortar, ¿sí? La fe sin obras es muerta. Y si usted se dedica solo a orar, pero no cambia los hábitos en su vida, no vamos a hacer absolutamente nada. Seamos conscientes entonces de nuestra herencia, y es una herencia que traemos de mucho tiempo atrás. Hablábamos, por ejemplo, de las rencillas entre hermanos y cómo nos la heredaron desde Caín y Abel, ¿no es cierto? Sí, desde allá traemos todo eso. Y veíamos, por ejemplo, cuando estudiábamos las plagas de Egipto, cómo el mismo pueblo de Israel que no llegó como esclavo a Egipto, terminó esclavizándose. ¿Por qué llegaron ellos a Egipto? Llegaron por pan, ¿cierto? Llegaron porque tenían hambre y se quedaron. ¿Por qué vamos usted y yo al mundo? Porque buscamos trabajo, es decir, buscamos pan, ¿cierto? Seguimos la misma herencia y terminamos esclavizándonos por pan. ¿Se da cuenta que estamos en la misma herencia? Ahora, la gran diferencia de esto es que usted decide solo pasar a Egipto, ir a Egipto a hacer bendición y no esclavizarse allá, ¿sí? Cuando usted decide vivir en santidad, usted no vende principios, usted no se esclaviza. Uno es esclavo de a quien le debe, por ejemplo. Y cuando hacemos créditos porque culturalmente nos mintieron diciendo que la única forma es endeudarse, entonces terminamos esclavizándonos. Usted y yo pagamos el triple en intereses, ¿sí? Y estamos todo el tiempo esclavos de aquel a quien le debemos. Mire lo que nos dice en Lamentaciones 5, desde el 6. Dice, hicimos tratos con Egipto y con Asiria para conseguir alimentos. ¿Sí ve que ellos lo confiesan? Hicimos tratos. Nuestros padres pecaron y murieron, pero a nosotros nos tocó el castigo. Mire qué fuerte es esto. ¿Sí? Ahora nos gobiernan los esclavos y no hay quien nos libre de sus manos. Exponiéndonos a los peligros del desierto, nos jugamos la vida para obtener alimentos. Qué difícil, ¿no? ¿Se da cuenta cómo desde ahí ellos lo confesaban? Arriesgamos. Mire, esto es literal y hoy día más que nunca nos jugamos la vida para obtener alimentos. Imagínese usted que la gente dice, es que no puedo obedecer y quedarme en casa porque tengo que salir a trabajar. Pero nos acaba de decir Jimenita que para entrar a una clínica hoy día están pidiendo de depósito $20,000. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo saliendo usted a trabajar consigue eso para salir a enfermarse? ¿Sí se da cuenta de lo que estamos haciendo?
Y yo le puedo dar testimonio absoluto de lo que se puede hacer desde casa siendo diligentes y obedeciendo. ¿Sí? Sí lo podemos hacer, pero nuestra herencia es esta: salir y jugarnos la vida para obtener alimentos. Este libro está escrito cuando los hebreos vivían en el exilio y sus padres habían muerto, pero la iniquidad no. La iniquidad no muere, sino que pasa a las siguientes generaciones de no existir un arrepentimiento genuino. ¿Qué trae la iniquidad? La iniquidad trae pobreza. Por eso nuestros países que son tan ricos, con una diversidad tan grande, con reservas, aún tienen pobreza. Por la iniquidad de nuestros gobernantes, que además nos han consagrado a muchas cosas. Aquí, por ejemplo, usted ve los ritos que hacen en la casa presidencial al posesionarse. Y viene el chamán y hacen conjuros y un montón de cosas, ¿sí? Todo eso ata no solamente al gobernante, sino a aquellos que estamos bajo su autoridad. ¿Es usted consciente de eso? ¿Ha orado usted por eso? ¿Ha reprendido usted eso de su país, de su ciudad, de su vida, de sus generaciones? Y lo traemos. Lo que se sigue sembrando en nuestras culturas con todas las herencias, como por ejemplo el carnaval, es una cosa terrible. En Barranquilla, por ejemplo, que se celebra en febrero el carnaval, en noviembre se triplica la población barranquillera porque se vive muchísima promiscuidad. Imagínese que en el carnaval en Barranquilla, al iniciar, la reina y el alcalde le entregan la llave de la ciudad al diablo y prohíben obedecer a cualquier autoridad. Entonces, si hay algún desmán, alguna cosa, llaman a la autoridad y nadie les hace caso porque prohibieron obedecer a las autoridades. ¿Se imagina usted? Es declarar en rebeldía. Es darle permiso al diablo de hacer lo que quiera. Y lo seguimos haciendo cada año, ¿no es cierto? Ahorita, mire que el mismo Señor, a través de esto que estamos viviendo, ha empezado a parar esas cosas. Las naciones que estuvieron, por ejemplo, bajo el gobierno inca, desde el sur de Colombia hasta Chile y parte del norte de Argentina, son las más pobres del continente. Y las cosas que ellos hicieron fueron terribles. Ellos sacrificaban niños en su ceremonia. Cada familia inca debía dar al menos un niño para sacrificio. Y quienes habitan sus territorios hoy en día tienen muchísimo maltrato infantil y la más alta tasa de abortos. ¿Se da cuenta cómo traemos esa herencia? Los mayas, por ejemplo, abrían a la gente viva y le sacaban el corazón. Y las naciones que hoy ocupan su territorio son las más violentas del mundo, como Honduras, que tiene 23 asesinatos por día. ¿Sí se da cuenta cómo la iniquidad viene y afecta a nuestras naciones? Todo eso es iniquidad. Y como dice el versículo, cargamos con la iniquidad de nuestros padres. Y si no somos conscientes de eso, pensamos que eso fue una cultura por allá. Entonces no pedimos perdón por eso, no lo anulamos ni lo limpiamos sobre nuestra vida. En el Salmo 106:6 dice, hemos pecado como nuestros antepasados, hicimos lo malo y actuamos de manera perversa. Salmo 106:6. ¿Qué estaba haciendo aquí el salmista? Estaba confesando, ¿cierto? Confesaba la maldad. ¿Y cuál? ¿Solo la suya? No. Decía, hemos pecado como nuestros antepasados, es decir, lo aprendimos, lo traemos. Hicimos lo malo y actuamos de manera perversa. ¿Sí? Entonces empieza confesando porque somos conscientes de lo que traemos. Usted y yo traemos muchas más cosas de las que podemos imaginar. Ahora, además de orar esto para romperlo, yo debo tener un extremo cuidado de no asociarme con mis raíces de iniquidad. ¿Sí? Tengo que decidir que no me asocio. Entonces, no voy a seguir yo cosas culturales, no voy a seguir yo de pronto herencias familiares y cosas que sepa yo que están alimentando mi raíz de iniquidad. Yo les mandaba hace 8 días, les hablaba de la rosa de Sarón y les mandé la foto de la rosa de Sarón, ¿no es cierto? Y les decía que las semillitas están allí en el desierto y cuando cae solamente una llovizna, esa semillita revive. Esa es también la iniquidad. Ella está allí en su semillita.
Y en el momento en que cae una lluvia chiquitita, un acto de pecado, simplemente ella sale, revive. La iniquidad es así. Tristemente se parece a eso tan bonito, ¿cierto? Que es la rosa de Sarón. Así actúa. Está ahí como un gen pasivo, pero está latente. Y en el momento en que usted medio la riega, usted le da derecho al diablo de reactivarla. Entonces, tengo que tener cuidado de no asociarme con mis raíces de iniquidad. ¿Qué quiero heredar y qué no? Yo debo ser consciente de eso. Tengo la oportunidad en Dios de dividir mi forma de vida y debe garantizarme el no caer en eso. Le voy a poner un ejemplo, la diabetes. La diabetes realmente no se hereda. Usted hereda el gen, pero sobre todo hereda los malos hábitos. Entonces, alguien que simplemente nunca supo comer, le enseña malos hábitos alimenticios a sus hijos y ellos terminan siendo diabéticos. Pero si usted es consciente y dice, no, en mi familia está el gen de la diabetes, yo voy a comer bien, yo voy a ser activo, yo voy a desarrollar buenos hábitos, simplemente evito que se desarrolle en mí. Es así, tal cual, en todas las áreas de mi vida. Yo tengo que confesar aquello que estoy dispuesto a cambiar y a sacar de mi vida. Yo tengo que tener disciplina. Esto implica, otra vez, fe, pero una fe en acción. Orar y actuar. Debo decidir cambiar. Y le digo, solamente confiese aquello que está dispuesto a cambiar. Porque confesar y volver a caer, más o menos como dicen peco, rezo y empato, eso ofende mucho más al Señor y aumenta la iniquidad. El confesar implica apartarme. El arrepentirme implica apartarme del pecado para siempre. Mira lo que dice este versículo tan lindo. En el Salmo 90:12 dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Yo debo contar mis días. Yo debo estar consciente de lo que vivo. Yo no estoy llamada a sobrevivir cada día, sino a vivirlo de manera bienaventurada, consciente de lo que hago, sabiendo que todo en mi vida cuenta para glorificar al Señor. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que cada uno de nuestros días valga la pena y traiga herencias de bendición a los nuestros. Yo rompo en oración, entonces, y adopto una forma de vida que me aleje de aquello que ató la vida de mis antepasados. Decido huir del pecado, como veíamos en la clase anterior, ¿no es cierto? Huir del iracundo. Huir de todo aquello que me lleve a pecar, de todo aquello que no sea del Señor. Tenemos que ser nosotros conscientes y empezar a vivir nuestra vida siempre, de manera intencional, llenos del Espíritu Santo. Mire, por ejemplo, el ejemplo de estos leprosos que decidieron no caer, ¿cierto? Ellos tuvieron al frente la oportunidad. Cuando usted lee la historia de estos leprosos en Segunda de Reyes 7:9, dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Recuerde usted que ellos estaban pensando, ellos encontraron un gran botín al entrar en las carpas de los sirios. ¿Recuerda usted? Y ellos pensaron en ese momento, además porque habían ido a ese lugar en busca de comida, porque estaban muriendo de hambre. Recuerde que los leprosos allí eran apartados, eran aislados. Y ellos entraron a las carpas de los sirios y pensaron llevarse todo el botín y robarse. Era la solución para el hambre que ellos tenían en ese momento. Pero en ese momento entraron en conciencia y en sabiduría y dijeron, no, esto no es correcto. Entonces más bien vamos a avisarle al rey que los sirios salieron del campamento para que él venga a tomar posesión de esto que le pertenece. ¿Sí? Ellos entraron en conciencia. En un momento lo pensaron, pero después dijeron, no estamos haciendo bien. Se detuvieron.
La tentación, como veíamos, siempre se le va a presentar. El asunto no es la tentación. Aprendíamos que la tentación no es pecado. Pecado es lo que usted hace frente a esa tentación. Usted decide, y deje de echarle la culpa al diablo, eso lo decidió usted. Usted decide si caer o apartarse del pecado y decir que no. Es decir, usted ya tiene conciencia. Acuérdese que cuando usted nació en Cristo, se activó en su espíritu la intuición, por eso usted ya intuye a Dios, la conciencia que le permite discernir entre el bien y el mal. Usted ya no tiene excusa de decir, yo no sabía que eso era malo, ¿cierto? Y la comunión con Dios, la comunicación, la relación directa con Él. Eso se activó en el momento en que su espíritu nació al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, usted ya tiene conciencia. Usted sabe lo que es malo. El Señor mismo le va a tomar cuentas a usted de aquello que usted ya sabe. En Levítico 16:21 nos cuenta toda la historia, cómo Dios siempre pedía corderos como sacrificio. ¿Sí se acuerda que antes en la ley expiaban los pecados a través de sacrificios de sangre? Pero en el 16:21 hay algo bien especial, porque en esta ocasión Él pidió un macho cabrío y el sacerdote debía poner la mano sobre él, representando a todo el pueblo de Israel, y dejar en él las iniquidades, los pecados que le habían sido en ese momento confesados. Y luego, en este punto, lo llevaba al desierto, ¿sí? Lo llevaba al desierto. Mire que este sacrificio era diferente. En los otros, acuérdese que simplemente lo mataban y con esa sangre expiaban. Pero aquí en Levítico le pidió al sacerdote un macho cabrío que sería llevado al desierto y dejado allá. No lo mataba, solo lo abandonaba allá, ¿sí? Vivo. Eso significaba que sacaban la iniquidad del campamento, ¿sí? Ese era el significado de esto. Hebreos dice que Jesucristo padeció fuera de la puerta y cada parte de su sacrificio, como lo hemos estudiado en el significado de sus llagas, ¿recuerda? ¿Sí? Hemos estudiado el significado de las llagas de Cristo. Cada parte de su cuerpo, cada una de sus llagas, llevó el castigo de nuestra paz sobre él. Las llagas se abrieron para que recibamos sanidad. No soy sano por los azotes, sino por sus llagas, y cada una trató un área. Pero resulta que aquí, y le quiero llevar a ser consciente de otra parte de este sacrificio, porque estamos tratando la iniquidad. Cuando él tomó el patíbulo, que era el poste transversal, ¿cierto? No cargaban, como nos muestran en las películas, la cruz completa. Lo que cargaban era el patíbulo, ¿cierto? Ese poste transversal. El otro ya estaba ya enterrado. Entonces, esa parte era muy, muy pesada. Y él la cargó desde el lugar de los azotes, ¿cierto? Desde la casa de Herodes hasta el Gólgota, que estaba fuera de la ciudad. En esa ruta se cayó 3 veces y salió de la ciudad. Eso quiere decir que sacó la iniquidad. ¿Sí ve la figura? ¿Sí? Así como el macho cabrío era sacado del campamento y llevado al desierto para sacar la iniquidad del campamento, el Señor sacó de la ciudad la iniquidad. Eso quiere decir que nos libró de ella. Su iniquidad ya fue llevada a la cruz, sacada de la ciudad. Fue crucificada allí en el Gólgota. Pero le quiero llamar la atención acerca de la cantidad de veces que se repite el número 3, sobre todo en este hecho. Usted sabe que en la Biblia hay muchos números que traen significado, tienen mucho significado, ¿no es cierto? El número 3 es uno de ellos, que aparece 467 veces en la Biblia. Y es un número que tiene que ver con la plenitud y la perfección divinas. Todo lo que es 3 tiene que ver con romper la iniquidad. ¿Quién tiene poder para romperla? Pues nuestro Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que son 3? ¿Sí? 3 en un solo Dios verdadero, que nos creó a su imagen como seres tridimensionales.
es decir, en espíritu, alma y cuerpo. Y lo vemos en cada paso de la cruz. Me negarás 3 veces, le dijo a Pedro, ¿no es cierto? Oró en el Getsemaní 3 veces. 3 veces le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. 3 mujeres lo acompañaron a la cruz. ¿Se acuerda que estaban María, María Magdalena y María Salomé? Que era la mamá de Juan y Jacobo, ¿sí? Y allí obviamente estaba Juan, el discípulo amado, ¿sí? Pero eran 3 mujeres quienes le acompañaron. Él fue crucificado en la hora tercera y murió a las 3 de la tarde. Después de 3 horas de oscuridad, allí murió. Luego resucitó al tercer día y 3 mujeres vieron su tumba vacía. Sobre su cruz estaba la inscripción del Rey de Reyes en 3 idiomas. Eso muestra su completo rechazo por el mundo. Mire, todo esto, así como vimos el significado de las llagas. Si usted no ha visto el significado de las llagas, por favor, escríbame y lo estudiamos, ¿sí? O si usted se la quiere repetir, dígame y lo volvemos a estudiar, ¿sí? Porque es importantísimo. Aquí mis hijos dicen, sí, la han visto 80 veces conmigo, ¿sí? Pero si ustedes quieren, la repetimos porque necesito, en este punto en el que usted ya es consciente de iniquidad, que renuncie a todo aquello que ya le fue dado como victoria en la cruz, en cada llaga de Cristo, ¿sí? Él repelía. Mire, todo eso que ellos quisieron hacer por burlarse de él, como veíamos en las llagas, trajo un significado que es específico y es intencional de parte de Dios. Ellos querían burlarse y escribieron en 3 idiomas, escribieron, ¿cierto? Escribieron sobre su cruz la tablita que decía, aquí está el rey de los judíos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ellos pensaron solo burlarse, pero ese era el significado del rechazo de Dios por el mundo, por todos aquellos que lo estaban crucificando. El mundo es representado en 3 maneras a través de esa inscripción. Era su rechazo por la religión hebrea, porque caían en religiosidad, por la cultura griega y por el poder militar romano. Simbolizaba entonces ese contexto religioso, cultural y político que él rechazaba. El número 3 también lo representa la resurrección. Acuérdese usted cuando Jesús les dijo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Así estará también el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, porque él bajó al infierno y peleó nuestras batallas. ¿Cuánto? 3 días y 3 noches. Esto lo ve usted en Mateo 12:40. En Juan 2:19, él le dijo a los judíos, destruyan ese templo y en 3 días yo lo levantaré. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? Y cuando iba a la cruz, cayó 3 veces y en una de esas le llamaron a Simón de Cirene a que le ayude. Al aceptar la ayuda de Simón de Cirene, mire que esto también tiene un significado profundo, él le permite cargar la cruz, es decir, que en ese momento él dejó la iniquidad sobre la naturaleza humana, en la simiente de pecado del humano, ¿sí? Lo dejó en el mundo, nos liberó de ella. ¿Se da cuenta que usted ya está libre de eso? Y que solamente la vive porque usted decide regar esa semilla y permitirla en su vida. Esa ruta trata la iniquidad. Jesús estuvo 2 veces en el desierto, la primera en el ayuno confrontando con el mismo diablo, como lo vimos la vez pasada, que le ofreció ¿qué? Las 3 cosas que a él lo hicieron caer, ¿cierto? Las 3 cosas que hicieron caer al diablo, que buscaba la aceptación, ¿cierto? Las ansias de poder que él tenía, todo lo que él tuvo y todo lo que le hizo caer fue y lo puso, lo quiso poner sobre el Señor Jesucristo. Es decir, yo caí en esto, tú tienes que caer en esto. ¿Qué iniquidad podía tener Jesús? La de María, ¿sí? Él traía esa parte humana.
Él traía esa parte que podía darle, por ejemplo, la iniquidad que era muy marcada en las mujeres incrédulas. ¿Se acuerda que Sara se rió? Y por eso Isaac significa hijo de la risa. Y si usted analiza, esa incredulidad vino sobre las mujeres. Y la segunda vez que él estuvo en el desierto fue caminando por la vía dolorosa hasta el Gólgota, que estaba a las afueras de la ciudad. Sacó la iniquidad. Usted y yo en la cruz fuimos liberados de la iniquidad. En Éxodo 12, en las instrucciones que el Señor les daba acerca de la Pascua, ¿se acuerda lo que les decía? Que unjan con la sangre del cordero 3 partes. Los 2 postes, que representaban la transgresión y el pecado, y el dintel, que simbolizaba la iniquidad. Otra vez es el número 3. En relación a la plenitud divina, el número 3 sugiere la llenura, la perfección divina. Por ejemplo, usted lee en Génesis 6:10 acerca de los 3 hijos de Noé. En Job 2:11 habla de los 3 amigos de Job. ¿Sí? En Génesis 18:2 le habla de los 3 invitados de Abraham. En Daniel 3:23 le habla de Sadrach, Mesach y Abed-nego, los 3 amigos de Daniel. En la Biblia podemos ver también el triple llamado de Samuel. Eso lo ve usted en 1 Samuel 3:8. Usted ve las 3 oraciones de Jesús en el Getsemaní. Las 3 oraciones de Pablo por causa del aguijón en la carne. Eso lo ve usted en 2 Corintios 12:8. Oró 3 veces para que el aguijón le sea quitado. Lo ve usted en la triple pregunta del Señor a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Sí se acuerda? Y él ya enojado, sí, Señor, te amo. Entonces, apacienta mis ovejas, ¿cierto? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Lo vemos allí. Nosotros vemos que se repite en un gran número de pasajes. Ese número 3 expresa muchos periodos de fe. Expresa, por ejemplo, cuando le dice que son 3 noches de vigilia, 3 días, 3 semanas, 3 meses y 3 años, como en Génesis 40:12. Por ejemplo, cada periodo de vigilia de los que le habla en la Biblia, usted ve que dice la primera, segunda, tercera y cuarta vigilia, ¿cierto? Estos son las vigilias que se dividían en 3 horas, ¿sí? Son vigilias de 3 horas de la noche. Entonces, la primera vigilia es de 6 de la tarde a 9 de la noche. La segunda, de 9 a 12. La tercera, de 12 a 3. Y la cuarta, de 3 a 6 de la mañana. Por eso es que cuando hacíamos vigilias de verdad, nos quedábamos hasta las 6 de la mañana. ¿Se acuerda qué rico que era? ¿Sí? Y tenemos que volver a esos tiempos, porque en cada una de esas vigilias hay cosas muy, muy poderosas que debemos vencer. Aparecen muchísimos más eventos, como le dice, aparece 467 veces en la Biblia y tiene un significado muy poderoso, ¿sí? Es importante que retomemos esa parte entonces del significado como tal de las llagas de Cristo, ¿no es cierto? Ahora, todo lo que a mí me pasa nos lo expresa Levítico 26, le voy a llevar a usted a Levítico 26. Es por la obediencia que me lleva a la santidad o la desobediencia que activa la iniquidad. Ya vimos entonces, se fue en la cruz, está juzgado. El Señor fue a la cruz para quitar nuestra iniquidad, nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra enfermedad, todo aquello que a Él no le glorifica, que Él no creó. Pero usted y yo decidimos, ¿sí? Usted y yo, por ejemplo, no podemos creerle a la enfermedad porque sabemos que la llevó en la cruz. Pero ¿por qué nos enfermamos? ¿Por malos hábitos o porque simplemente no estamos viviendo en el espíritu? Nuestras emociones, nuestra alma se agota y nuestro cuerpo en un momento dice, ya no te aguanto más, acuéstate, ¿sí? Y nos enfermamos. Todo esto es otra vez una decisión. Todo lo que me pasa es por mi decisión de jalar cosas de otra generación sobre mi vida. O sea, me traigo el castigo, me traigo la iniquidad. No importa cuánto yo ore anulando la herencia generacional,
si no me aparto del pecado y decido vivir en santidad? ¿Seguiría yo abonando entonces este terreno de maldad que me fue heredado? Mire lo que le voy a mostrar aquí en estos versículos, que en Levítico definitivamente nos muestra exactamente cómo es mi decisión y cómo si yo no decido vivir en obediencia, voy a traer sobre mi vida la iniquidad. Primero veamos la parte de la obediencia. Levítico 26, más o menos como Deuteronomio 28, nos hace un paralelo y nos muestra las consecuencias tanto de la obediencia como de la desobediencia. ¿Sí? Se lo voy a mostrar aquí, rogando a Dios que ponga en su corazón la firme decisión de vivir en obediencia. Le insisto, por amor al Señor. Mira lo que dice desde el versículo 3. Dice, si siguen mis leyes y cumplen mis mandamientos y los practican, yo les enviaré la lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán su fruto. Tendrán trigo hasta la cosecha de las uvas y uvas hasta el tiempo de la siembra. Es decir, no va a escasear jamás el alimento. La escasez no es del Señor. Comerán pan hasta quedar satisfechos y gozarán de tranquilidad en el país. Es este un mundo ideal, ¿no es cierto?, en el que no hay escasez, en el que nuestras naciones y nuestras casas, nuestras vidas están en paz, en la paz esa que sobrepasa todo entendimiento que solo el Señor puede darnos. ¿Cómo viene? ¿Cómo la disfrutamos? Fruto de la obediencia. Allí siguen muchas más bendiciones. Y en el versículo 11 dice algo que yo clamo a Dios sea una realidad en nuestras vidas. Dice, yo viviré entre ustedes y no los rechazaré. Constantemente andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Mira esto tan divino. ¿Fruto de qué? De la obediencia. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para que no siguieran siendo esclavos de ellos. Yo rompí el yugo que pesaba sobre ustedes y los hice andar con la frente en alto. Esto ya fue hecho. ¿Por qué no lo vivimos usted y yo? Porque tristemente nuestra herencia de iniquidad nos ha llevado a vivir en desobediencia. Y mire cuál es la consecuencia de la desobediencia. Dice, pero si ustedes no me obedecen, ni ponen en práctica todos estos mandamientos, sino que rechazan y menosprecian mis leyes y decretos, y no cumplen con ninguno de mis mandamientos, faltando así a mi alianza, yo también haré lo siguiente con ustedes. Les enviaré mi terror, epidemia mortal. ¿Le parece conocido? Fiebre, enfermedades de los ojos y decaimiento del cuerpo. De nada les servirá sembrar, porque sus enemigos se comerán su cosecha. Aunque ustedes reconozcan su maldad y la maldad de sus padres, lo mismo que su infidelidad y su oposición a mí, yo también me opondré a ustedes y los llevaré al país de sus enemigos. Allí su mente pagana quedará humillada y pagarán por su pecado. ¿Se da cuenta quién activa entonces la iniquidad? Se da cuenta que dice, ¿para qué oran y confiesan lo de sus antepasados y confiesan los pecados que cometen, pero siguen en las mismas? Siguen en desobediencia, vuelven a caer en el mismo pecado. ¿Para qué confiesan? ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿por qué estamos viviendo lo que hoy vivimos? ¿Por qué nuestras naciones tan ricas viven en pobreza? ¿Por qué estamos viviendo una enfermedad que Él ya venció en la cruz? Simplemente porque nosotros en desobediencia jalamos la iniquidad que Él ya venció. ¿Sí es claro eso para usted? Yo le invito a que lea Levítico 26, léalo completo por favor y vea lo fuerte de esto. Mire, por favor, mírelo allí. Decida usted que la iniquidad no hace parte de su vida. ¿Por qué? Porque su vida es de santidad, porque usted vive en obediencia. Nosotros desde pequeños tenemos esa tendencia a rebelarnos, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos en la adolescencia? Nos creemos grandes porque nos rebelamos contra los papás. Y mentira, lo que estamos haciendo es activar la iniquidad sobre nuestra vida y atar nuestra vida. No le estamos haciendo daño a los papás,
estamos haciéndonos daño a nosotros mismos, porque activamos sobre nosotros y nuestras generaciones cosas que ya fueron quebradas, ¿sí? ¿Es claro esto para usted? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen algún aporte? ¿Les escucho? ¿No? Amén. ¿Todo clarito? ¿Todo clarito o no entendieron nada? ¿Qué hacemos? Todo clarito. Todo está clarito, Todo. Linita, todo está clarito, gloria a Dios. Bendito sea Dios, gloria a Dios, mi Conchita, eso es, gloria a Dios. Muy bien, muy bien. Tenemos entonces que dejar de echarle la culpa a los antepasados y decidir vivir una vida diferente. Dime, hijito, ¿me Yo tienes tengo una una pregunta? Dime. que entonces, ¿cómo rompemos la iniquidad dejando de repetirla? Claro que sí. Estamos viendo que en la cruz el Señor ya la venció, ¿cierto? La sacó como símbolo de la ciudad, es decir, la sacó de nuestra vida y la clavó en la cruz y su sangre preciosa ya la cubrió. Es decir, nuestra iniquidad está dentro de esas cosas que fueron anuladas en el acta de los decretos. ¿Te acuerdas que el acta de los decretos ya fue anulada? El Señor ya no se acuerda de eso. Usted se la pasa, pide y pide, pide perdón y el Señor le dice, pero ve, yo ya ni me acordaba de eso, ya te lo perdoné. Deja de sentirte culpable, deja de estar pidiendo perdón por lo mismo. Yo ya ni me acuerdo, ¿para qué me recuerdas? ¿Cierto? Dentro de esa acta de los decretos ya fue anulada. Pero si yo vuelvo a pecar, yo la reactivo. ¿Sí? Entonces, de nada vale que yo ore y ore si no cambio la forma de vida y le heredo a mis generaciones una nueva forma de vivir. Jesucristo no puede ser una forma de vida, tiene que ser mi vida misma. Por eso dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él tiene, y lo veíamos la vez pasada, que la única forma es dejarle a Él vivir su vida a través de mí. Porque solo Él es santo, solo Él puede llevarme a la total santidad. Solo en Él puedo yo vivir de manera plena como Él me manda a vivir. ¿Sí? Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Algún aporte? Tan tímida soy toditas. Ahí está mi Aixa preciosa. Qué gusto, hijita linda. Está mi Anita Villarruel. Qué gusto, mi Ale, mi Lore. Qué bello, mi Andreita bonita. Qué gusto verles a todas. Y Mirjanita con gafas, véanla. Muy bien, ahora ya ve más. Muy bien. Princesas, entonces oramos. ¿Les parece si oramos? Gracias, Sí. Linita, muy entendido. Hola, mi reina linda, ya te vi dónde estás. Qué Sí, bendición. hermosa. Qué bueno. ¿Cómo sigue mi quesita? Bien está la quesita. Gracias a Dios, Linita hermosa. Bien está. Gloria a Dios, me alegra mucho, me alegra mucho. Ahí está mi Jimenita Recalde también desde Estados Unidos. Qué bueno, Hola, ¿cómo hermosa. estás, hijita? ¿Cómo ha pasado? Bien, Que hermosa Dios te mía. bendiga. Amén, princesa, amén. Me alegra mucho verte. Qué bueno que Gracias. es verles a todas. Muy bien, hermositas. Entonces, si está todo clarito, Mirianita, ¿vas a decir algo? Dime, dime. Una consultita. Este material nos lo facilitas, ¿verdad? Sí, Claro, nos con lo mucho pasas, gusto. por favor. Yo igual aquí hice una captura de pantalla porque me parece muy interesante. Salud, 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 Jimena. Salud. Gracias. Pero muchas Maestra, con una gracias. tos tremenda, perdón. Bonita, No me cuídate. apagué. Así estuve también, la Sí, comprendo. sí, Despertaba sí, todo el barrio, yo gracias. creo. Muchas gracias Perdón. porque este material es muy edificador para nosotras, por supuesto, pero también la necesidad de compartirlo. No tienes una idea de lo que sentí ahorita con las 3 preguntas, ¿me amas, me amas, me amas? Y la respuesta de una inmediata es, claro, Señor, yo te amo. Claro. ¿Cómo tiene usted duda de eso? Claro, Cuando la respuesta desapacienta mis ovejas, ay, así es. Y Pedro se está bien. molestó, o sea, Pedro ya le dijo como, ¿por qué lo dudas? Sí, o sea, ¿por qué me lo te preguntas tanto? No podemos nosotros decir que amamos al Señor sin obedecerle. La manifestación de amor es la obediencia. Y eso es en todos los ámbitos, ¿no es cierto? O sea, yo, por Claro. ejemplo, obedezco a mis padres no porque sean perfectos, sino porque los amo y amo a Dios y sé que el honrarlos es su mandato. Entonces pasa a ser un acto total de amor. Tiene que ser siempre por amor.
¿no es cierto? Con el Señor todo es por amor, pero el amor se expresa en obediencia. El mayor mandato de la Biblia es la obediencia. ¿Sí? La gente dice, no, es el amor, pero es que parte del amor es la obediencia. Ame a los enemigos, porque es muy fácil amar a quien me hace bien. Dice que eso hasta los gentiles lo hacen, pero Él nos manda amar aún a aquellos que nos han hecho daño. ¿Sí? Entonces es la obediencia definitivamente. Y la obediencia es aquella que activa en nosotros ese milagro maravilloso de la cruz. ¿Sí? Cuando usted se enfrente a todo esto, porque claro, vemos como un panorama aterrador, ¿no es cierto? Todo lo que hemos heredado. Pero si ya fue vencido en la cruz, usted y yo tenemos que saber que ya ganamos esa batalla y que ahora tenemos que vivir como victoriosos, como lo que somos. Ya no más como gente esclava del pecado. ¿Sí? Muy bien. ¿Les parece entonces si oramos para terminar? Para dejar en manos del Señor todo esto que hemos aprendido, todo esto que el Señor hoy nos ha hablado y que el Señor nos permita ponerlo por obra, ¿sí? Otra vez, la fe sin obras es muerta. Entonces debo ponerlo por obra, que esta palabra dé muchísimo fruto y que sea Él en medio de nosotros, ¿sí? Muy bien, por ahí es mi vida, dime. Yo solamente te quiero pedir que en la oración incluyas una parte que a mí me parece vital, que es, y que todas pongamos también, que es que mientras tú como mujer, en mi caso divorciada, estoy sanando, tratando de sacar la iniquidad a través de lo que reconozco que Jesús hizo en nuestras vidas, el padre de mis hijos sigue dando feria, fiesta, o sea, y eso es, esa raíz sigue cargándose en mis hijos, porque no es de que mis antepasados lo hicieron. Él sigue de mujer en mujer, de fiesta en fiesta, de rollo en rollo. Entonces, para mí eso me asusta porque sigue siendo cargando iniquidad sobre la vida de mis hijos, sobre la herencia, porque a la final son sus hijos. Entonces, ¿cómo rompes también ahí? O sea, ¿cómo sigues tú? Que esa iniquidad, todo lo que él está viviendo, mis hijos sigan jalando esa herencia. Preciosa, aquí hay algo en lo que yo les he insistido mucho y es en la necesidad de llevar a nuestros hijos a la total identidad de Dios Papá. Cuando mis hijos se encuentran con la paternidad de Dios, están cubiertos de todo eso, ¿sí? Ellos entonces toman sobre sí esta libertad de la que hoy te estoy hablando, ¿cierto? Acuérdate que el Señor murió en la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y por venir. Es decir, todo está anulado. Entonces, mientras mis hijos decidan vivir en santidad, vivir en identidad, ojo que identidad es calidad de idéntico, ¿no es cierto? A imagen y semejanza del Señor. Mientras ellos estén pegaditos de Dios, el papá puede seguir haciendo lo que quiera y él tendrá que responderle al Señor, pero a mis hijos no les cae. Es decir, mis hijos, ¿qué tengo que hacer yo? No pelearme con él ni perder mi paz, allá él con Dios. ¿Sí? Él verá. Tengo es que llevar a mis hijos a decidir, a decidir la santidad, que ellos decidan romper en sus vidas y en sus generaciones esa iniquidad, ¿sí? Yo tengo que cortar sobre mis hijos y aún sin hablar nunca mal de los papás, porque ese no es nuestro llamado, ¿no es cierto? Sino llevarlos a ellos a la honra aún a ese padre que hoy día no está dando un buen ejemplo. ¿Cierto? Entonces decirle, mire, esto que está pasando no es correcto. Eso no se hace. Y les pido que oremos por su papá para que el Señor le muestre y le revele. ¿Sí? Tus hijos ya son grandes y ellos están viendo y no pueden evitar de pronto caer en juicio. Y ese juicio trae sobre ellos iniquidad. En ese momento ellos pecan. Eso es parte de no vivir en santidad. Es parte de deshonrar aún el resentirse con los papás. Es tan grave como gritarles, como tratarlos mal, como ser groseros con ellos. ¿Sí? Eso es, el resentimiento es deshonra. Entonces tengo que llevar a mis hijos a guardar su corazón y a decidir vivir aún honrando a ese papá que no se lo merece. ¿Sí? Ahí les estoy protegiendo, hermosa. Ahí estoy haciendo que sobre mis hijos esté la sangre de Cristo y no la iniquidad
de las malas decisiones de aquellos que deciden apartarse del Señor. ¿Sí? Tu ex esposo es un hombre que conoce a Dios y él va a tener que responder al Señor por cada uno de sus actos, más aún sabiendo que es malo, porque él tiene conocimiento. Entonces, que él le responda a Dios. ¿Qué tienes que hacer tú? Porque empieza por ti. Los hijos ven que nosotros nos mantenemos en paz, que yo decido que nada de lo que él haga me roba la paz. Y ellos siguen ese ejemplo y deciden vivir en paz y bendecir. Ellos empiezan a ver ya no a alguien a quien tienen que juzgar, a alguien que se está equivocando, porque eso a ellos no les corresponde, sino con misericordia deciden honrar y bendecir y empiezan a orar por aquel que, siendo justo delante del Señor, decide vivir como si no lo fuera. ¿Sí? Eso es lindo. Entonces es la paternidad de Dios. Mientras mis hijos vivan pegaditos de Dios y en santidad, nada de eso les toca. Absolutamente nada. Esa es la buena noticia, que esto ya se fue a la cruz, que esto ya lo sacó el Señor, que esto ya lo venció, que eso incluye, ¿sí? Incluye todas aquellas cosas que Él peleó por mí y ganó por mí. ¿Sí? Ya lo ganó. Entonces simplemente mis hijos con identidad de hijos de Dios deciden vivir como herederos del reino de los cielos y huyen de la iniquidad. Y deciden no empezar nuevas iniquidades, ¿sí? Porque esa es otra, que empezamos a crear nosotros herencias. Entonces, que la herencia que creemos sea de bendición, de honra al Padre. ¿Sí? Sí respondo tu inquietud hermosa, ¿sí? Eso es. Y todos vivimos algo así, ¿no es cierto? Nos seguimos equivocando, pero que nuestros hijos sepan decidir bien, decidir que sí heredan y que no heredan. Aún hablar con ellos y decirle, mira, tú no tienes excusa. Tú has visto que tienes este gen, ¿sí? Te pongo un ejemplo, un gen de ira, ¿sí? Evita aquellas situaciones que te llevan a la ira, ¿sí? Has visto que tienes este gen de adulterio que viene por generaciones. Tú eres responsable de romperlo. Hay que hablar claro con los hijos, ¿sí? Muy claro, sin llevarlos a juicio, llevarlos a una verdad a la que deben renunciar. Eso es. Oremos entonces, oremos allí con Deik, ¿cierto, Deik? Vamos a orar, hijo. Vamos a orar. Hola, mi amor. Qué lindo. Muy bien, muy bien. Viverito linda, ¿quieres empezar tú orando? Sí, ora tú justamente por esa parte que tú sientes en tu corazón que debemos incluir en nuestras oraciones. Ok, gracias Padre bendito por este tiempo. Gracias porque aún nos llevas tú a reconocer partes importantes de nuestras vidas en las que caemos cada día, Señor, para entender que eso también es iniquidad. El juzgar, el señalar, el no entender, amado Dios, que todo lo que traemos de generación en generación aún nos insta a ser pecado, Señor bendito, y que como lo hacemos diariamente ha sido parte de nuestra vida y día a día no reconocemos que esa parte es pecado, Señor, pero tú hoy nos hablas a nuestro corazón y nos haces entender que aún esas herencias, porque se supone que las herencias son buenas, son un regalo, pero muchas veces las herencias que hemos traído, Señor, no son buenas. Aún en nuestro caso, Señor, nos has permitido conocerte como las primogénitas, primogenitura espiritual tenemos en ti, amado Dios, y hemos compartido con nuestros hijos, con nuestros esposos, Señor bendito, pero hoy te queremos entregar eso, Señor, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra herencia de carne, que son nuestros hijos, que aquellos que aún ya no están en casa, que ya se fueron, que están casados, Señor, seas tú cubriéndoles con tu amor, Señor, enseñándoles y recordándoles todo lo que como mamá se les enseñó en casa, Señor, y cómo les enseñamos a conocerte, a amarte, a saber quién eres, Señor, pero muchas veces esa carencia emocional de la presencia del Padre ha hecho que también te hagan un lado de ti. Y qué difícil, Señor, volver, qué difícil ver cómo no haber recibido la herencia del Padre, del abrazo, del consuelo, del estar ahí, del ejemplo, ha hecho que también se aparten de ti.
Y tan fuerte es esto, Padre, porque ya son grandes y a pesar de haberles enseñado desde pequeños, ya no veo ese amor a ti, esa presencia en ti, Padre, porque no reconocen qué es un papá. Yo te entrego, Señor, la vida de mis hijos, mi herencia en ti, para que tú seas fortaleciéndoles, amado Dios, en ti, y poniendo en ellos el diseño perfecto de quién son. Son tus hijos, amado Dios, y te los entrego, a pesar de todo lo que han visto y siguen viendo en su Padre, Señor. Sé tú restaurando sus vidas, sacando el resentimiento, sacando el juzgar, sacando todo, Padre, que ellos ven día a día. Y que ya no se puede tapar el sol con un dedo, amado Dios. Pero tú eres el Padre. Eres tú, Señor, a quien entrego mis hijos, que te los he entregado desde pequeñitos. Y cada día oro por ellos, amado. Pero qué doloroso es ver cómo se han apartado de tu amor, de tus caminos, Señor. Yo te los entrego, Padre. Te entrego mi vida, Señor. Permítenos ser fuertes en ti, no apartarnos de ti. Tú nos has reconocido como hijas tuyas y así nos mantenemos en fe, Señor, y creyendo que eso es así, y declaramos y rompemos toda atadura espiritual, toda atadura generacional, Señor, de maldad, de ira, de adulterio, de no reconocerte, Padre. Yo te alabo, te bendigo y entrego en tus manos la vida de todas estas mujeres que estamos aquí presentes y las casas aquí representadas de familias y de hijos, Señor, que por A o por B siguen esta misma situación, Padre, y en las que no pasa, Señor, fortalece sus vidas, su relación con sus padres, de los hijos hacia los padres, Señor, de los padres hacia los hijos. Te alabo, te bendigo y te entrego cada día de mi vida y de la vida de todas estas mujeres aquí presentes para seguir tu camino, que es lámpara a nuestros pies, amado Dios. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús, te lo entrego, amado Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor, así es. Ponemos en tus manos, Señor, cada una de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestras vidas. Ponemos en tus manos, Señor, cada hijo, cada generación aquí representada. Hoy, Señor, ante esta realidad sabemos que lo único que puede librarnos y librar a nuestros hijos y nuestras generaciones de toda herencia de maldad, de toda herencia de iniquidad, de toda cadena generacional, es el estar sujetos a ti, a tu palabra, a tus mandatos, el escuchar solamente tu voz, el no seguir la iniquidad aún por decisión propia, el no esclavizarnos, Señor, en el mundo, el no permitir en nosotros ningún tipo de esclavitud al pecado. Señor Jesucristo, gracias, muchas gracias por sacar la iniquidad, por librarnos de la maldad, por llevarnos, Señor, a total libertad. Gracias porque tú en cada uno de esos pasos hacia la cruz, Señor, tú llevaste nuestra vida y la pusiste en esa cruz librándonos de todo. Padre, es increíble ver cómo cada uno de esos pasos que tú diste fueron totalmente intencionales. Tú sabías exactamente lo que debías romper en nosotros, aquello que iba a poder atar nuestras vidas. Tú lo sabías y te anticipaste, Señor, y nos diste victoria sobre cosas que ni nosotros sabíamos que íbamos a enfrentar. Dé gracias en su corazón. Dé gracias a nuestro Señor Jesucristo. Bendiga su nombre y apropiese hoy. Hoy le invito a que usted allí ponga un sello de pertenencia a todo aquello que Él le dio en la cruz. Y Él nos libró de toda enfermedad, de toda maldad, de todo pecado y de todo aquello que podía atar nuestra vida y nuestras generaciones. Hoy cambie ese temor que hay en su corazón por la certeza de estar viviendo en victoria. Hoy, aún, así como lo hacía Berito, oremos por nuestros hijos, declarándolos justos. Puede que ellos
hayan crecido y de pronto ya no esté en nuestras manos el guiarlos hacia el Señor. Pero pidámosle al Señor que se les presente todos los días en amor, que sea el mismo Señor quien les lleve a decidirse por Él, que sea el Señor quien cautive sus corazones. Recuerde usted que es el Espíritu Santo quien convence. Es Él quien va a convencer a nuestros hijos, quien va a mostrarles la verdad. No somos nosotras como madres, como de pronto lo hemos hecho cada día, tal vez en insistencia, tal vez incluso les hemos provocado a ira, pero es el Espíritu Santo y solo Él quien convence. Clamemos porque el Señor sea real, que nuestros hijos tengan identidad de hijos de Dios, de coherederos del reino de los cielos y que su relación con Dios sea personal. Que ellos entiendan que no es el Dios de mamá y papá, que no es el Dios de mis antepasados, es mi Dios. Y que de manera personal obra en mí, porque soy la obra maestra, la obra única, la obra de bendición, su obra. Que nuestros hijos tengan identidad, que ellos decidan vivir a imagen y semejanza del Señor honrándoles, ya no por imposición nuestra como madres, sino por decisión propia, que decidan vivir como hijos herederos libres, libres de toda transgresión, de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad. Que decidan que sus vidas glorifican a Dios, pero por ellos, por su decisión, ellos rompan la iniquidad y no permitan sobre su vida nuevas herencias, ni herencias que ya fueron vencidas en la cruz, pero que el diablo quiere hacerles pensar que siguen vivas. Que sea el Señor manteniendo la paz de nuestros hogares y de nuestras vidas. Señor, que esa paz que tú nos has dado, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos libra, que nos renueva, que renueva nuestro corazón y nuestro entendimiento, que los guarda para ti. Esa paz, Señor, sea para nosotros ese tesoro preciado que no regalamos. Ese tesoro que nunca sale de nuestra casa, ni de nuestra vida, ni de nuestras generaciones. Que seamos portadores de tu paz y que donde quiera que nosotros estemos y vayamos, llevemos tu paz que es esa burbuja preciosa de protección que nos libra de todo lo demás. Esa paz tuya y esa paz contigo que nos mantiene siempre sujetos a ti. Esa paz, Señor, que hace que ningún pecado, ningún ataque del enemigo, ningún engaño suyo llegue a nosotros. Señor, cúbrenos con tu manto precioso. Manténnos así cogiditos de tu mano. Dígale usted allí, decídalo hoy, hijito de Dios, y dígale, papá, si no vas conmigo, no quiero ir. Quiero ir solamente a los lugares donde tú vas conmigo. Quiero estar donde tú habitas conmigo, en los lugares que te agradan, en los lugares que te glorifican, en esos lugares en los que tú sí vas a estar conmigo. Que nada ni nadie, Señor, nos aparte de ti jamás. Hoy decidimos por la obediencia, decidimos la santidad, decidimos, Señor, huir del pecado, huir de todo aquello que nos aparte de ti. Hoy decidimos permanecer junto a ti. Allí, Señor, en tu corazón. Allí, Padre, en tus manos. Ahí nos tienes esculpidos. Ahí decidimos estar para siempre. Decidimos vivir en todo lo que allí se vive. En nada que el mundo nos muestre. En nada que el mundo quiera hacernos caer. Señor, cuando el enemigo te tentaba y quería llevarte al deleite de la carne, quería hacerte dudar del amor de Dios. Quería hacerte luchar por el poder. Él te estaba llevando a caer en aquello que Él cayó. Líbranos y permítenos como tú mantenernos firmes. Firmes, Señor, libres de todo mal y de todo peligro. Hoy hable usted allí y declaren usted en su vida y en sus generaciones que somos libres del mal y del maligno, libres de toda tentación,
libres de toda iniquidad, de toda maldad, de todo pecado, libres de todo engaño del diablo. Huya usted de la mentira y crea y confiese hoy que Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, es el Rey de su casa, el Rey de sus generaciones, el Rey de reyes y Señor de señores, el único Rey verdadero, el único Dios verdadero que reina sobre nuestras vidas y nos aparta de toda maldad. Gracias, Señor, porque estamos en tus manos. Gracias porque nos has hecho justos en ti. Te bendigo, Padre. Te doy infinitas gracias porque por tu poder y por tu gracia, Señor, por tus llagas fuimos curados en todas nuestras áreas, en espíritu, en alma y en cuerpo. Por tus llagas, Señor, somos libres porque tú fuiste a la cruz por nosotros. Reconozca hoy de gracias porque quien merecía estar en esa cruz era usted. Pero el Señor mismo decidió tomar nuestro lugar y fue a la cruz porque le ama y volvería a ir porque le ama. Dé gracias y siéntase amado. Reciba la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sobre usted y sobre sus generaciones. Bendito eres, Rey de reyes y Señor de señores, por darnos libertad, por darnos, Señor, la capacidad de vivir en santidad. Te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre sobre todo nombre. Te damos gracias por elegirnos, por librarnos. Hoy decidimos vivir conforme a ti y a tus misericordias. Hoy decidimos vivir como a ti te agrada. Hoy decidimos, Señor, tomar tu nombre sobre todo nombre y establecerlo en nuestras vidas como la única verdad sobre nuestras vidas. Gracias, papá. Te bendecimos, te damos gracias. Te entregamos una vez más a todos aquellos que hoy necesitan ese milagro de sanidad, Señor. Toma cada vida, sigue tú restaurando a David, a Catalina. Sigue tú aún quitando toda secuela de la vida de Anita, de la vida de Cecilita, de la vida de Mijime, Señor, de la vida de Fanicita. Sigue tú librándonos y cuidándonos, Padre, de todo aquello que se vive afuera, de esa guerra espiritual. Sigue cuidando nuestra salud y sigue permitiéndonos ser hallados diligentes, obedientes, siempre rectos en ti. Yo te bendigo, Padre, y te doy muchas gracias. Gracias una vez más por cada uno de estos tus hijos, a quienes amas y a quienes yo amo en ti. Te bendigo, Señor, y los bendigo en tu nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en el poder maravilloso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.